Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Bienvenidos a los falsos directos desde el coche de la tostada de Pou. Hacía tiempo que no hacía ningún podcast, no hacía ningún directo, no hacía un falso directo, no hacía nada. No me acostumbro, no tengo la nueva normalidad puesta en mi cuerpo para poder realizar esto otra vez. Me habréis de perdonar, tengo ganas, llega un momento del día que dices hazlo y al final pues no lo haces. Ya está, tengo que subir todavía, supongo que antes de este habrá una reflexión. Esto es una reflexión, lógicamente, y bueno, que no tengo tiempo, no consigo ponerme al día, no consigo adaptarme a la nueva normalidad. Pero bueno, no pasa nada. Hoy quiero hablaros de lo que salga y ya está, es una pequeña reflexión de que no tengo tiempo y ya está. Me gustaría hacer más de lo que tengo, pero la nueva normalidad en estas semanas me está fallando, no consigo adaptarme. También tengo que deciros, en mi defensa o en mi engaño propio, que el guión de esta semana de Fes la teva feina, el programa de radio que tengo, me ha costado más de lo necesario, porque al principio pensaba que era una cosa, luego buscando información resulta que ha sido otra, he tenido que cambiar el guión, a la vez la introducción que siempre hago ha resultado que no me había fijado en el día que vamos a emitir en directo a través de la radio, que os invitaría a que me buscarais, ya sabéis, en radiopista.cat creo que es, o buscando Fes la teva feina en las redes sociales, allí lo pongo todo, más o menos, y me gustaría que me escucharais, pero bueno, es en catalán, todos aquellos que sean catalanoparlantes o lo que queráis, lo podéis escuchar igualmente, así que por culpa del guión no he podido hacerlo. Bueno, en verdad es culpa del tiempo, porque no tengo tiempo. Los sábados lo dedico directamente al guión, tengo que terminar el guión el sábado nada más, el sábado y el sábado nada más, pero como esta vez ha salido una nueva versión, ha salido una nueva mentira, ha salido una nueva fake news, ha salido una nueva verdad, una nueva información respecto a lo que voy a contar el jueves, resulta de que he tenido que modificarlo. Y a la vez, mira que somos tontos, no me he dado cuenta del día que era el día de la emisión del programa, pero bueno, da igual. A lo que vamos, estoy adaptándome a la nueva normalidad, me cuesta mucho adaptarme y no quiero hacer como muchos de los youtubers o de los influencers que hay por las redes sociales y volver a las, no sé cómo decirlo, a los viejos mitos, a las viejas cosas, al viejo vídeo y al mal vídeo, no calidad sino mal vídeo. Hoy, por ejemplo, he visto un vídeo de alguien que me ha dado la sensación que no tenía nada preparado, que el tiempo se le consumía, que tenía que sacar un vídeo, que tenía que sacar algo sí o sí, y ha hecho pues lo que todo el mundo ha hecho, me incluyo en ellos. Si queréis podríamos discutirlo, mi inclusión, pero bueno, me incluyo en ellos, sea porque sí, sea porque no, de un vídeo sobre cómo realizar algo, un tutorial de cómo realizar algo. Es decir, este chaval, este influencer, ha sacado el vídeo de cómo hacer un podcast. Sí, yo estoy acostumbrado a hacer podcasts, directos o lo que queráis, pero considero que es el típico vídeo que, como si no hubieran más vídeos en las redes sociales, para que tú en el momento de aburrimiento, en el momento de que no tengas tiempo, en el momento que te falta algo y quieres crear algo, crees un vídeo de mala calidad, porque ya hay miles y miles de vídeos así, con lo cual no lo tenías que haber hecho. Pero bueno, ha hecho el típico vídeo, ya lo he dicho, del tutorial de cómo crear un podcast. Lógicamente la ha dividido, introducción, materiales, hardware y software, y no sé si hay por el medio algo más, que lo he visto por encima, y ya está. Es decir, el típico vídeo que puede durar de entre 8 y 10 minutos y ya está. Mi reflexión es esa, que no calía sacar ese vídeo, pues porque una semana no saques vídeo el día que has dicho que vas a sacar vídeo, como me pasa a mí, pues no pasa nada, ya está. Te preparas un poquito más el siguiente, pides disculpas y se acabó, y tus seguidores seguirán siendo fieles y no hay más.
Yo, por ejemplo, en mi canal de Twitch, este sábado y este domingo pude hacer 2 directos y ya está. No, me gustaría hacerlo entre semana, no te voy a engañar, pero mi nueva normalidad no me lo permite. Por ejemplo, esta semana, el jueves y el viernes no podría, y el lunes, martes y miércoles, debo de hacer deberes con el pequeñajo, con lo cual el volante lo tengo debajo de la mesa. ¿Que me gustaría? Sí. ¿Me encantaría? También. Veo vídeos de un chaval llamado Zoltar, creo que es, y bueno, es lo que hay. Allí sube vídeos, mods y mapas y mapas y más mapas, y me encantaría, me gustaría comprarme la American Track, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de jugarlo. Me encantaría poder comprarme o descargarme el mapa de México extremo, de Alaska y Australia extremo, ¿vale? Pero no puedo, ya está. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, ya está. A mis seguidores, mis pocos seguidores que tengo, ya lo he dicho. También tengo que decir de que me gustaría, y eso sí que es un fallo muy garrafal, porque son tweets y ya está. 5 segundos escribir un tweet y ya está, y tener mis seguidores contentos. Pero bueno, tampoco tengo tantos seguidores, sois vosotros y ya está. Pero bueno, a lo que vamos. Mi reflexión de hoy es esta, de que no calía haber sacado un vídeo cuando hay miles y miles de vídeos, y entonces necesitas quedarte plenamente lleno en el sentido de decir, bueno, he hecho un vídeo esta semana y ya está completa. No, pues si no lo haces, no lo haces, como me ha pasado a mí esta semana atrás. Tenía muchas ganas de hacer un vídeo, tenía ganas de reflexionar, tenía ganas de hacerlo, pero no tengo tiempo. Repito, que antes de este habrá una reflexión porque ya la tenía grabada, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué vas a hacerle? Tengo que organizarme esta nueva normalidad, y a la espera de que yo pueda hacerlo mejor, y ya está, es lo único que os puedo decir. Pero bueno, me estoy llegando ya a mi amigo Pedro al stop, y en breve llegarán las curvas, así que me despido. Espero que me oigáis los jueves, aquellos catalano parlantes que estéis. Y nada, un placer, como siempre. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Muchísimas gracias por estar en los falsos directos desde el coche de la tostada de Pou, y nos vemos muy pronto. Intentaré subirlos como antes, o si no son diarios, son cada 3 días. Un día sí, un día no, ya veremos. Pero bueno, eso, el tiempo o la nueva normalidad lo dirá. Así que muchas gracias por estar donde estáis. Nos vemos pronto.